tomó experiencia heterofísica, esto es, respecto a la evolución formativa en otras claves, la enseñanza, etc. Bueno, vamos a ver, resumiendo un poco. Estas sombras se perfeccionaron poco a poco a fin de servir luego de verdadero medio de expresión al hombre interno y psicológico que en estos momentos estaba aún en potencia. Desarrollaron un sentido, que luego sería el tacto, pero al principio se traducía en una forma de sentir las vibraciones lumínicas, eléctricas, sonoras, calóricas, etc. O sea, la humanidad en esta época eran esas sombras que tenían el final, que lo llama aquí, que podían sentir, tenían el tacto, que podían sentir solo lo lumínico, lo eléctrico, lo sonoro y lo calórico. Fijaros bien que son las sensaciones básicas. Bueno, dice, los primitivos chayas deambulaban en grupo siguiendo las ondas radiales y lumínicas emitidas por el Sol y la Luna, únicas luminarias que podían atravesar la enorme capa de vapores radioactivos y micropartículas que flotaban en la pesada y húmeda atmósfera de entonces de la Tierra. Los grandes bosques del periodo primario servían entonces de escena. Esto nos suena algo a películas que hemos visto últimamente. ¿Con los dinosaurios? Estos chayas se reproducían por partenogénesis, es decir, se dividían en dos, como hemos estudiado en la división de las células, por mitosis. Y no conocían la muerte natural desde el punto de vista actual. Se formaron sobre el polo norte magnético de aquel entonces y luego invadieron otras zonas. Fijaros cómo fue la humanidad en esta parte de aquí. Pero luego pasó por una serie de estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver resumiendo la segunda humanidad. Se llamó la humanidad hiperbórea. ¿Os suena ya esta palabra? Sí. Ya van a empezar a sonar palabras. Devenían de la segunda, etcétera. Sus formas eran mucho más densas y definidas. Se modificaron sus cuerpos al mismo tiempo que el del planeta y desarrollaron el oído, empezando a interpretar los sonidos de la naturaleza. Fijaros que he dicho muchas cosas. Dice que se desarrollaron a medida que el planeta fue evolucionando. ¿Qué de extraño tienen que en el cambio del 2012 el planeta está cambiando y desarrollemos nosotros nuevas formas de vida? Es que nosotros vamos evolucionando como evoluciona el planeta. Y por eso si nosotros no estamos en la vibración, que está subiendo la vibración del planeta, que nos lo dicen todos los científicos, ya lo hablaremos cuando hablemos del 2012, pues nos vamos a quedar como cadáveres ambulantes, es decir, vamos a perder la vitalidad. Bueno, se reprodujeron por esporas, o sea, que sus cuerpos exudaban ciertas materias que luego de ser vitalizadas por el Sol y la Luna, se transformaban en esas formas prehumanas. Por ello se lo llama en los libros sagrados del Oriente los hijos del sudor. O sea, vosotros figuraos esas masas un poco informes, ya cubiertas como de esporas, como si fueran cuerpos de musgo, para que tengáis una idea aproximada. Gradualmente ese sudor se fue perfeccionando hasta asemejarse a verdaderos huevos. Los hiperbóreos reactualizaron su experiencia pránica o vital que habían hecho anteriormente. Es decir, ellos revitalizan su cuerpo pránico. Todo lo que tenemos nosotros, de meridianos, nadis, etcétera, lo adquirimos en esta época. Pero claro, lo vamos a ir perfeccionando. La tercera humanidad. De la tercera se desarrolló la tercera. Los lemures. ¿Os suenan? Sí. Claro que sí. Los lemures, haciéndose eco de antiguas tradiciones, etc., sobre un continente sumergido al que llamamos Lemur. Esta humanidad, en su perfeccionamiento, fue modificando sus características rápidamente. Por ser más cercana a nuestro tiempo histórico, la recuerdan las antiguas tradiciones con el nombre genérico de gigantes y entre los griegos clásicos
con el de Cíclopes. ¿Os suena una obra literaria? ¿Cuál? La Odisea, efectivamente. ¿Cómo se llamaba el Cíclope? Gerión. ¿Os acordáis de Polifemo? El Cíclope Polifemo. Pero este ya es de lo muy evolucionado de eso. Pero ya van teniendo... Bueno, voy a seguir. Hace aproximadamente 18 millones de años quedaron definitivamente diferenciados sus sexos. O sea que hasta hace solo 18 millones de años no ha habido sexo. Es decir, ha sido unisex. Ya somos muy modernos. Hasta entonces las formas eran hermafroditas. Y esta primitiva humanidad se fue pareciendo poco a poco al ser humano actual. Se nos dicen que eran de talla enorme y muy robustos, llegando a medir unos 9 metros de alto. Los lemures. 9 metros de alto, por eso no os extraño que en algunas historias de los hombres intraterrenos, que son restos de lemures, que algunos los habéis visto por ahí, y el hombre de la tierra de Almogía eran gente alta de ojos azules, son los últimos restos. Almogía hasta hace pocos años ha tenido un resto de lemures. Ese hombre era lemur. ¿Os acordáis del hombre de la tierra? Ahora sí os acordáis. Ahora. Llegando a medir unos 9 metros de alto y contando con una fuerza física terrible, capaz de mantener a distancia con un simple palo o piedra a los feroces carnívoros y monstruos de la época. Vivían en ciudades construidas con grandes bloques de lava volcánica, en estilo dolménico, es decir, piedras, utilizando las rocas sin pulir y casi sin escuadrar. Es decir, no hacían la escuadra famosa para las esquinas, no, lo hacían más o menos formas cuadradas, semirredondas, etc. Desarrollaron el habla gutural, la emisión de sonido. Si bien al principio esta era solo un conjunto de sonidos que imitaban a los de la naturaleza en distintas escalas. Bien, en distintas escalas. Poseían... Aquí empiezan a hacer la música. He dicho distintas escalas. Poseían gran sensibilidad parapsicológica, lo que les permitía relacionarse entre sí telepáticamente y trabar relación con los seres invisibles de la naturaleza y con los maestros de esa naciente humanidad. ¿Por qué hay niños que nacen hoy y no quieren hablar? Hay niños que no desarrollan el habla hasta los 9, 10 años. Desarrolla la telepatía. Todo lo que llamamos niños cristal son restos de la época lemur y están viniendo hoy todavía. Hoy todavía. Esto suena un poco raro, ¿verdad? Desarrollaron la conciencia astral, es decir, en la emoción, que les permitió desarrollar también las relaciones entre los sexos. El sentido que se les manifestó a los componentes de esta humanidad fue la vista física. Recordaos el cíclope que tiene un solo ojo. A medida que perdían la ultrafísica, centralizada en esa especie de ojo que se les figura en la frente. Claro, es como Dios se va manifestando en lo físico. Va llegando a lo físico. Crearon a través de millones de años, focos civilizatorios sobre los continentes de entonces, especialmente sobre uno que abarca el actual Océano Pacífico, parte de Asia, África, Polinesia, Antártida y Patagonia. Le llamaban a este continente Lemur. Se hundió lentamente debido a la actividad volcánica. ¿Habéis leído el informe que venía sobre Alemania, sobre el lago Leiser que hay en Alemania, al lado de Berlín, que estaban los científicos alemanes preocupados porque si despertaba este volcán hundiría toda Alemania rápidamente? No me digas. Ayer venía la información. No me digas. Si tenemos alguna hija, la mía ya ha venido de Alemania para acá ya,
Es decir, están los vulcanólogos muy preocupados porque saben que puede ocurrir lo de Lemuria, porque una vez que empiezan los volcanes a sacar la lava, automáticamente la tierra se cubre, no entra el sol y desaparece la vegetación. O sea, dice, ¿cómo desaparecerá la vegetación? Muy sencillo, no habiendo sol. El sol es la fuente de la vida. Bueno, la cuarta humanidad se llamó Atlante, no suena bien. Sí. Nació en la cuarta, etcétera, etcétera. Coincidieron entonces civilizaciones importantes de cíclopes y titanes o atlantes. La cruza de ambas humanidades y las posteriores mutaciones dieron como fruto principalísimo expresiones culturales de esos pueblos lemuro-atlantes. A todo esto, los cíclopes verdaderos, con su especie de ojo, que era más bien una pantalla radárica, lo que tienen los camaleones, eran los cíclopes. No solamente era la vista como nosotros, no, era un radar. Y no solamente era de visión, era también de ruidos, etcétera, etcétera. En medio de la frente fueron desapareciendo y los lemuro-atlantes redujeron su altura a menos de 7 metros. Estamos todavía en 7 metros. Poco a poco vamos a llegar a no sé dónde. Esta humanidad recibió la conciencia mental, el Camamanas. Recibió el Camamanas. Pero sus mentalidades estaban regidas por Camamanas y fueron egoístas. En verdad, fueron los países y ciudades atlantes los primeros en parecerse a lo que significamos hoy con estos términos. Desarrollaron el sentido del gusto. ¿Ya fijaros cómo la humanidad va adquiriendo? ¿Antes no comían o qué? ¿Antes no comían? Pero sin gusto. Es distinto. Una cosa es comer y otra cosa es comer con gusto. A través de miles de siglos cubrieron toda la tierra con construcciones de imponente esplendor y un duradero foco civilizatorio que ocupaba el corazón de su continente original, la Atlántida, situado en parte en lo que hoy es el océano Atlántico, y ahí viene la palabra Atlántico, y llegó en sus siglos de esplendor máximo a constituir una civilización de desarrollo técnico casi equivalente al actual, el que en algunos sentidos aún no ha sido alcanzado. En estos tiempos, el hombre extrajo por primera vez energía del átomo. Vamos bien, los atlantes ya extrajeron energía del átomo, en forma menos impresionante que la obtenida en nuestros días, pero mucho más controlable. Es decir, utilizaron la energía taquiónica que les permitió trabajar con maquinaria que evitaba la gravedad antigravitatoria y que les permitía trasladar las grandes piedras, eliminada la gravedad en la Tierra. Y por eso han podido construir las impresionantes construcciones que conocemos. Las últimas pirámides descubiertas en Bosnia hace poco, hace mes y medio, fueron presentadas a la comunidad científica y son 10 veces más grandes que las pirámides de Egipto. Y van a seguir descubriéndose miles y miles de pirámides. Luego la Atlántida era bastante más de lo que se cree. Portentosas fueron sus obras hidráulicas, arquitectónicas, viales y enormes sus conocimientos de psicología profunda, astrología y astronomía. Y todos estos conocimientos son los que se conservan en estos libros antiquísimos. Vuelvo a deciros que están en una biblioteca oculta en el desierto de Gobi. Y no han sido revelados todavía a la humanidad. Construyeron naves y plataformas voladoras de las cuales nos quedan tradiciones diseminadas en casi todas las antiguas mitologías. ¿De qué nos extrañamos de las rayas de Nazca en Perú y de todas esas cosas? Intentaron mover el eje de la Tierra.
y dominar los aerolitos del espacio en contra de sus enemigos. Poseían conocimientos insospechados sobre magnetismo y metalografía y metalurgia. En el curso de un día y una noche, gran parte de este continente se sumergió en la fosa atlántica. En un día y una noche. En medio de espantosas y casi inauditos cataclismos que arrasaron la mayoría de las costas del mundo. Ello ocurrió hace aproximadamente 850.000 años. La Tierra toda varió paulatinamente su clima, adaptándose a nuevas posiciones de su eje. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Recordad que estamos cambiando de eje. Pero yo creo que no va a venir tanto cataclismo. Y esos trastornos se reflejan en un periodo glacial que exterminó y mutó millones de hombres descendientes de los primitivos atlantes. Sus cuerpos disminuyeron mucho de tamaño porque no había luz, no había sol, y a través de los milenios crearon centenares de efímeras civilizaciones en América, África, Europa y Asia. Y una de ellas, muy conocida, Egipto, la civilización egipcia, que es de donde hemos bebido nosotros. En medio del océano quedaron restos del continente desaparecido, que con el tiempo se redujeron a una isla, no mucho mayor que Irlanda, a la que Platón llamaría luego Poseidonis, en nombre del dios del mar Poseidón. Esto ya estamos hablando ya de historia, porque Platón ya lo escribió y nos ha llevado a nosotros. Los otros fragmentos se fueron hundiendo a través de sucesivos cataclismos, pero esta isla perduró hasta la época casi histórica de hace unos 11.500 años, en que tras otra catástrofe geológica desapareció bajo las turbulentas y cenagosas aguas. Este hecho no tuvo carácter aislado, sino que afectó extensas zonas de Asia Central y el noroeste de África, dándose nacimiento al desierto del Sáhara y las costas de Europa y Asia Menor. Cuando nos desgajamos de América, recordad que coincide si la juntamos, y África lo mismo. Que sufrieron grandes cambios de importancia, sembrando gran mortandad entre las primitivas colonias de esos pueblos, que luego se llamaron fenicios. En verdad, la existencia de las últimas formas civilizatorias atlantes es casi histórica. Y ya los últimos atlantes, si habéis leído la novela de Angkor, la novela de Angkor se habla de cómo pasa la civilización atlante a través de Egipto, y cómo Egipto recoge, bueno, vamos a decir, una milésima parte de la civilización atlante. Ya nos podemos conformar. Una milésima parte de los avances de la civilización atlante lo recoge Egipto. Y sin embargo, hoy nos parece cómo construyeron las pirámides, la medicina que había, los adelantos que había tan impresionantes. Vamos a ver. Hoy la mayor parte de la población mundial es de origen atlante. Somos descendientes de los atlantes. Y aún se conservan bien organizadas las subhumanidades, o sea, grupos dentro de ella, que son, por ejemplo, los chino-mongoles y los japoneses. Se conservan muy bien organizados. Recordad que la cultura japonesa y china ha quedado muy monolítica y muy bien organizada a través de la medicina de los pensadores chinos. Los indígenas americanos, lapones, árabes, etc., son fragmentos mutados de otras subrazas atlantes. Verá, todavía no hemos llegado a nosotros. Esto no asombrará demasiado al lector si sabe que subsisten formas muy modificadas de las humanidades lemures que constituyen todavía algunas tribus africanas y australopolinésicas. Estas tribus que están todavía viviendo en sus selvas con sus cosas y tal, son todavía, fijaros bien lo que nos dice ahí, lemures de los antiguos. O sea, estamos viviendo lemures antiguos, lemures medianos, lemures y tal, y luego viene
la siguiente, la quinta humanidad. Y estamos nosotros en la raza aria, que es la última de los atlantes. ¿No os suena la raza aria? Sí. Y entonces, fijaros bien, estamos viviendo los arios, comunidades atlantes. ¿Por qué nos cuesta entendernos nosotros tanto con los árabes, con los japoneses y con los indígenas americanos? Son de otra raza, son distintos de los arios. No bien que son unos subgrupos muy especiales. Y luego hay tribus de África que son una mezcla de los lemures más avanzados y de los atlantes más retrasados. Es decir, estamos viviendo en la humanidad muchas subrazas. Y cuando van los investigadores a este tipo de tribus, tienen muy en cuenta todas estas cosas, a qué tipo de humanidad y grupo pertenecen. Si no, un buen antropólogo no conocería esto. Esta asignatura que estudia todo esto se llama antropogénesis oculta, que los antropólogos conocen en sus formas más rudimentarias. Bueno, vamos. Quinta humanidad. Nació casi abortivamente. Vamos a llegar a la nuestra. Emigró penosamente a través de innúmeros cataclismos. De ahí devienen las alegorías de todos los libros religiosos sobre el diluvio, sobre un Salvador que cruzando mares lleva al pueblo santo hacia la tierra elegida por los dioses. El caso de Moisés, el caso de la tierra prometida, el caso ya muy reciente del diluvio y de todos los cataclismos que nos cuentan los indígenas. Dice, bajo la forma de tribus pastoriles y nómadas, sin cultura propia, pero de elevada moral y de amplias potencialidades mentales y psicológicas. De esta manera subsistieron los integrantes vivieron en la edad glacial, a fines del terciario, en estado semisalvaje, en cavernas y chozas, conservando tan solo restos artísticos y técnicos del antiguo esplendor. ¿Esto qué época nos suena? ¿Prehistoria? El hombre de Cromañón, Neandertal, los astropilés, en fin, sí, más o menos por esa época. Conservando tan solo restos artísticos y técnicos del antiguo esplendor. Así llegaron al Pamir y al Gobi, mejor dicho, al mar interior, que es ahora el desierto de Gobi. Verdaderos crisoles de pueblos donde se derramaron en varias corrientes migratorias en constante lucha con los reverdecidos retoños atlantes y aun lemúricos. ¿De dónde han venido las invasiones en Europa? De los arios. ¿De dónde han venido? Del norte. Del norte. ¿Os acordáis de todas las invasiones de los unos, de los otros, como decíamos? De los unos, ¿de dónde han venido siempre? De la zona del desierto de Gobi, el norte de Rusia y el norte de Europa. Estos eran esta humanidad. Ahí nacen, es su cuna, pero se van bajando hacia abajo y luego al final terminan en celtas, en iberos y terminan en celtíberos. Muchas de estas migraciones fueron absorbidas por la gran cantidad de sangre atlante que cubría la tierra. Cuando estos llegan para allá, sin embargo, los celtas que cubrían la zona, por ejemplo, de Inglaterra hasta las Canarias, se van juntando, que son atlantes, se van juntando con esta humanidad que estamos diciendo ahora. Estas cruzadas mejoraron las costumbres y condiciones intelectuales de creatividad de los pueblos del mar. Dice, la quinta humanidad actualizó la chispa manásica, el sentido del olfato, el lenguaje escrito y volvieron a imponer las viejas normas éticas y religiosas salvadas por los iniciados de los numerosos diluvios. Es decir, en esta época es verdad que es esto. Aparece el olfato, que es el más reciente, el lenguaje escrito. Recordad que hace muy poco tiempo aparece el lenguaje escrito, hace 3.000 años, 4.000 años.
y volvieron a imponer las viejas normas éticas y religiosas salvadas por los iniciados de los numerosos diluvios. Es el caso de las normas tan elevadas de los iniciados egipcios. Recordad que viene también este Morfeo, ¿o no? ¿Cómo se llama? Apolo. El otro día dimos grandes iniciados. Es la época en que viene Rama, la época en que aparece Pitágoras. Toda la moral se empieza a elevar en estos momentos. Constituyen hoy la raza blanca y aún son numéricamente inferiores, aunque ya dominan decididamente a los restos lemures y atlantes, que con el correr de la evolución irán desapareciendo con nuevos cambios de la naturaleza. Y aquí quiero hacer una reflexión. Cuando se dice, ¿el futuro dónde está? ¿En el indigenismo? ¿En los pueblos africanos? ¿O dónde está? Pues perdonad que os diga, independientemente de la cultura que se tenga, esos pueblos desaparecerán. Y es la evolución de la Tierra. Es así. Yo muchas veces me cuesta cuando hablo con indígenas y gente que está, y con chamanes que vienen, digo, la historia de la humanidad es esta. Vuestra función quizás sea a que esta raza blanca, que se está mezclando con el resto de las razas, a que esta raza blanca reciba de vosotros esas éticas, esas morales, esa moral a tierra que tienen los indígenas, lo reciban y no lo transmitáis. Pero el futuro como raza le toca a la raza aria. Esto lo sabían muy bien los filósofos alemanes del siglo XIX-XX y dieron origen a todo lo que ocurrió con Hitler. Que no supieron respetar si el futuro de la humanidad es verdad que es la raza aria. Pero eso no quiere decir que tú seas el destructor del resto de la raza. Tienen una función esos restos de esa raza. Dice, en la actualidad la quinta humanidad ha llegado a su punto crítico y peligroso, pues impera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver lo que va a ocurrir en el futuro, lo que nos espera. Dice la sexta, se desenvolverá a partir de la hoy naciente sextas humanidades y tal, lo que se va a llamar el quinto sol. 2012. ¿Os suena el quinto sol? 2012. Que empieza en el 2012. El quinto sol. Tendrá por base América del Norte y un continente polinésico que surgirá poco a poco de las aguas. Esto lo sabe muy bien en la Polinesia. Todos los años se levantan 10 centímetros las islas. Que estamos hablando de millones de años. Que alguno dice, no, mañana. Ojo, no. Dice, al mismo tiempo que parte de Asia y Europa quedarán cubiertas. Eso ya lo sabéis. Yo he visto el mapa, llega hasta Burgos, todo el hundimiento de Europa, hasta la Sierra de la Demanda, se hunde. Ya se está hundiendo Holanda, los Países Bajos ya se están hundiendo, se está hundiendo parte del norte, se está hundiendo mucho parte de Alemania, ya están empezando a construir diques. Recordad con las lluvias que ha habido, han tenido que poner diques y todo lo demás. Pero dice, parte de Asia y Europa, pero también Asia, toda la parte de Vietnam, todas esas zonas que están con muchos arrozales y todo lo demás, eso se va a desaparecer muy rápido. Recordad que cuando llegue la época del deshielo, la subida de las aguas está calculada en 2-3 metros como mínimo, con lo cual se va a inundar gran parte de los continentes. Desarrollará un sexto sentido que será la clarividencia. ¿Por qué se habla mucho hoy de la clarividencia? La intuición, la clarividencia, ver claro. Antes me comentaba, antes de irse, él me decía, Carlos, hoy has explicado una lección que me ha dejado turuleta. Dice, he cambiado mi visión. Digo, pues sí, eso es lo que se pretendía. Porque es que somos otra cosa. Dice, yo esto se lo voy a explicar a los niños. Bueno,
no lo voy a explicar a mis alumnos, digo, a ver cómo se lo explico. Dice, pero es posible explicarlo. Digo, claro que es posible. Dice, desarrollará la clarividencia, o sea, la percepción de las cosas invisibles y de las distantes. Aptitud de gran utilidad en la investigación científica, que será más racional que ahora, imperando un sano criterio que la convertirá en una actividad mística. Fijaros bien, la actividad de los investigadores se va a convertir en una actividad mística. Son los que van a llegar a la profundidad de las cosas. La unión de la ciencia y la espiritualidad ha empezado ya. Ha empezado ya. Completamente alejada de los bajos intereses y de la guerra. Los grandes países se fraccionarán en pequeños estados independientes, pero sometidos a un gobierno mundial. La tónica común será la fraternidad total y el orden más estricto, imperando sistemas colectivos bajo la dirección jerárquico-paternal de los más aptos y elevados espiritualmente. Esto lo estamos viendo ya, lo estamos atisbando. Cuando decimos que empezamos una nueva era, los 5.025 años siguientes, 5.000 y pico años siguientes, vamos a empezar el primer trocito de esa elevación. Nosotros somos los pioneros, los que estamos sembrando esas semillas que vayan creciendo poco a poco. Pero a esto vamos a llegar. Es que es el destino de la humanidad. Seguimos. Como siempre, existirán pueblos atrasados por propia determinación, que continuarán con sus supersticiones y guerras intestinas. No nos extraña esto, ya nos lo están advirtiendo. Dice, los restos de las antiguas humanidades serán fácilmente asimilados, no así los de la quinta, es decir, esta raza racional, que traerán muchísimas dificultades a las confederaciones del futuro. Es decir, les va a costar mucho, nos lo están diciendo. Y vuelvo a leeros las razas que les van a costar. Eran antes los árabes, el indigenismo y los lapones. Les van a costar mucho integrarse. Es que nos lo están diciendo. O sea, por tanto, tenemos que tener muchísima paciencia. Les va a costar mucho. Son nuestros hermanos y tenemos que tener muchísima paciencia. Pero también dice, y restos de arios que se queden retrasados, también les va a costar evolucionar. Dice, la sexta humanidad desarrollará la chispa búdica. Desarrollará la chispa búdica dentro de la gran etcétera. Es decir, van a desarrollar mucho todo lo que tenemos aquí en el segundo logos, que son la sabiduría, el amor, la vida. Ya no os acordáis del dibujito, ponía 4 palabras: amor, sabiduría, energía, vida. O sea, van a ser unas razas de una estructura completamente diferente. Entonces hoy se dice, ¿en qué trozo estamos? Vamos a empezar el Homo noeticus, el Homo habilis habilis, dicen otros. Nosotros, los espirituales, preferimos la palabra Homo noeticus, es decir, la persona con conciencia, porque hablamos en campos espirituales. Pero esto del futuro de la humanidad, la evolución, que no se puede parar, que Dios no está parado, que la ley, hemos estudiado las leyes metafísicas, que todo se mueve, la ley del ritmo, nada está parado. Y seguimos, la última humanidad. Le dará nacimiento a la séptima. Grandes cambios geológicos habrán alterado la actual faz del planeta, que habrá envejecido considerablemente. O sea, que se va a morir. El planeta le toca morir a la Tierra. Pero no ahora, dentro de millones de años. ¿Dónde estaremos nosotros, Dios mío?
Se radicará esa evolución en América del Sur, la Antártida y un continente que surgirá del Atlántico, anexionándose los restos de África y Europa Oriental. Ya prácticamente va a ser un continente único. Esta será la última humanidad y sus características físico-psicomentales y organizativas serán tan diferentes y superiores a las actuales que no es posible soñarlas. Activará la chispa álmica o la voluntad liberadora. Hemos estudiado el primer logo, la voluntad liberadora, la ley perfecta. Luego la Tierra y sus habitantes entrarán en un nuevo periodo de sueño y el planeta físico comenzará el largo proceso de desintegración que se hará cataclismo mundial al final, etc. Con la última humanidad, la Luna ya habrá dejado de existir. Es decir, que la Luna se calcula en la sexta humanidad. Cuando estemos por aquí, la humanidad haya evolucionado más o menos por aquí, la Luna ya casi habrá desaparecido. Y luego le toca desaparecer a la Tierra. ¿Y qué pasa después? La Tierra desaparece y se va a formar, se va a juntar a otra cosa. ¿Y nosotros dónde estaremos? En otro planeta. O en otra galaxia. ¿Dónde estaremos? Donde nos toque colocarnos según nuestra evolución individual y espiritual. De modo que llevamos muchos millones de años en la Tierra de formación. Estamos en un periodo maravillosamente fantástico porque somos capaces ya de racionar, de ver. Es para disfrutarlo y ser un poco más inteligentes de lo que somos. Pero el futuro de la humanidad es glorioso. Ahora, lo que nos rogaba Jesús y lo que nos rogaba Buda, que van a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, es que aligeremos y seamos un poco más trabajadores y más inteligentes. Porque les vamos a tener aquí muchos millones de años a los pobres. O sea, estamos en este despertar, nos toca evolucionar. Es verdad, ya lo explicaremos cuando hablemos del 2012, cómo se va a dar este paso y qué es lo que está pasando ahora, pero esto es inevitable. Y la madre tierra va cambiando. Lo mismo que nosotros hemos sido en un embrión, y ahora somos lo que somos, y luego envejeceremos, y a lo mejor tenemos que coger la cachava, vamos evolucionando. Y luego desaparecemos, porque estamos en un ciclo. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esperemos que hayan disfrutado.